Tenemos un día fresco. ¿Sienten calor, hermanos? ¿Sienten calor? No. Está bien, muy bien. Qué bueno que estamos. El Señor nos ha regalado un día fresco, entonces vamos a continuar con nuestro tema acerca del liderazgo bíblico. Y vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 3, vamos a orar. Vamos a tener bastante el día de hoy, espero que podamos aprovecharlo de la mejor manera. 1 de Timoteo 3 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus cuidados sobre nosotros. Te pido que ahora, al estudiar esta porción de tu palabra, nos guíes, Señor, y nos des un entendimiento claro. Oh Señor, dame sabiduría para hablar, temor delante tuyo y amor por tu palabra y por esta tu iglesia cada día más. Cuida los corazones de mis hermanos. Te suplico, Señor, que por tu palabra, no, Señor, por convicciones humanas, sino por tu palabra, sean convencidos al arrepentimiento de la fe, a un deseo de agradarte más cada día en todas las cosas. Alabamos tu nombre y damos gracias en Jesús tu Hijo. Amén. Estamos tratando el liderazgo bíblico en la iglesia, y Cristo no ha dejado su iglesia a hombres cualesquiera. Si Cristo pagó un gran precio por su iglesia, la sangre suya propia en la cruz del Calvario, Él no la va a dejar a hombres cualquiera. Él la va a dejar a hombres que cumplan los requisitos que el Señor ha puesto. Son personas que viven una vida piadosa y que han mostrado por su vida que han renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir para Dios. Entre las cosas que nosotros dijimos que son esenciales para un maestro, ellas son que sea apto para enseñar. Y estamos hablando de un hombre que está lleno del Espíritu Santo y que ha sido dotado del Espíritu Santo para poder enseñar. Un maestro en matemáticas, en español, en estudios sociales, no necesita necesariamente este don. Pero aquel que va a estar delante de la iglesia sí necesita este don provisto por el Espíritu Santo. Algo que caracterizó a los hombres de Dios en la Biblia fue su enseñanza en las Escrituras, y particularmente su conocimiento en las Escrituras. Nosotros recordamos cómo Felipe, siendo un diácono, conocía las Escrituras, y él comenzó enseñando a aquel hombre eunuco la Escritura. También dio grandes mensajes de la palabra de Dios. Nosotros también recordamos al Señor Jesucristo cuando Él estaba en el camino de Emaús y habían dos discípulos que no entendían cómo Cristo había sido crucificado y muerto. Y Cristo, comenzando desde Moisés y los profetas, les enseñó las Escrituras. Entonces, el pastor debe tener conocimiento de las Escrituras, debe poder explicar la enseñanza de los apóstoles y la doctrina de una forma razonable, Su función es enseñar la palabra de Dios, no entretener a la gente o mantenerla riéndose todo el culto. No sé si usted ha escuchado o ha visto algunos predicadores que esa es su intención. Y no pensamos aquí de un hombre que es un hombre que nunca es alegre o sonriente. No, estamos hablando de que toma las Escrituras con seriedad,
Pero hay hombres que se dedican solo a eso, a entretener a la gente y mantenerla riéndose durante la mayoría del culto. Ese era un gran problema que había en la iglesia en Éfeso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué habían hecho estos hombres? Palabrería. El hombre de Dios está llamado a enseñar la palabra de Dios. Estamos llamados a enseñarla, a que a través de ella la iglesia sea edificada. Pero cuando los hombres comienzan a enseñar otras cosas que no son la palabra de Dios, a no enfocarse eso, lo que no va a traer en la iglesia es edificación, sino más bien disputas y pleitos. Así son las iglesias. He escuchado a hombres que dicen que los pastores deben ser hombres de mente abierta, que deben de aprender de aquí, de allá, con respecto a otras sectas y a otras cosas, como hacían estos hombres. Estos hombres se habían determinado a estudiar otras cosas que no fueran las escrituras. Y no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que podamos leer acerca de ciertos temas. Debemos de cuidarnos de lo que leemos. Pero los hombres de Dios están llamados a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo Capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué manda Dios a sus líderes? ¿Ocuparse en qué? En estudiar las escrituras, en estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que manda Dios a estos hombres. De hecho, deben estar nutridos. ¿Cómo que le suena la palabra nutrido? O nutrición, que esté bien alimentadito. Si nosotros vemos lo que nos dice el versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y la palabra que sigue es nutrido. Porque el que está nutrido puede dar a otros. Una mamá que está deficiente en su propia vida física no va a poder alimentar bien a su hijo. Un pastor que está bien nutrido de la palabra de Dios va a poder enseñar a su iglesia la palabra de Dios. Y eso sucede, nutrido con la palabra de Dios. Es triste, es muy triste, muy triste, cuando hombres se paran en un púlpito, abren la Biblia y dicen: vamos a ver qué nos enseña el Espíritu Santo en esta mañana, refiriéndose a que no han tomado tiempo para estudiar la Escritura, que simple y sencillamente esperan algún tipo de revelación especial para poder enseñar. Tal cosa no es así. ¿Cómo se nutren? A través de la palabra de Dios. Y la iglesia debe reconocer que esto se dedica tiempo. Se dedica tiempo a estudiar las Escrituras y muchas veces sacrificio de vida personal y de su propia familia. Pero para él esto no representa un problema, porque lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Y estamos hablando de que debe tener disposición para enseñar. No le es algo forzado. Se verá el fruto de esta disposición cuando el pueblo es edificado. Tiene esa disposición para enseñar. Disposición. Hay algunos que creen que tienen este don de enseñanza, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque debe ser un gozo poder enseñar y hacerlo de modo que el pueblo dé fruto. Pero hay algunos que en vez de enseñar lo que hacen es aburrir la congregación. Yo espero, hermanos, no aburrirles. Espero no aburrirles.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es aburrida, hermanos. La palabra de Dios es edificadora, es salvadora, reta a los hombres, les exhorta. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es aburrida. Decía que un profesor de un seminario decía que es un crimen, óigalo así, un crimen aburrir a la congregación con la palabra de Dios. Es un crimen. Debe ser un hombre que tenga disposición y gozo de enseñar las Escrituras, porque es un gozo dar buenas nuevas. Si nosotros viéramos un presentador en televisión que dijera, hoy tengo una buena noticia para todos los que me escuchen, nosotros no creeríamos que realmente él considera que son buenas noticias. Pero aquel que sabe que el mensaje de salvación son buenas noticias para el pecador, ¿cómo no lo hablará con gozo? ¿Cómo no lo dirá efusivamente, con alegría, sabiendo que hay salvación para el perdido? También dijimos que él tiene que tener habilidad para comunicarse. No estamos hablando de que sea un Charles Spurgeon o un Sugel Michelin o algún de esos. Cada Dios ha puesto un don especial en sí mismo y debemos apreciar a esos hombres de Dios que él ha puesto. El último día que yo vi al hermano Steve, él estaba en un hotel ahí en San Rafael de Heredia, Cibeles se llama ese lugar. Justo antes de salir, yo le dije al hermano Steve, ¿y no me va a dar una doble porción de su espíritu? Y él se volvió un poco enojado y me dijo, hermano, usted no necesita eso. Y yo le contesté, sí, hermano, yo lo sé. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo, la misma fe. Dios ha dotado a hombres con un don a través de su Espíritu Santo para poder enseñar las Escrituras. Por eso no estamos hablando de personas excepcionales. En ocasiones Dios da personas excepcionales a su iglesia universal. Así lo es. Pero no siempre sucede así. Pero el que enseña debe tener la habilidad para enseñar razonablemente las Escrituras. ¿Y a qué me refiero razonablemente? Que pueda exponerlas de modo que no se contradigan, de modo que en su mente estén bien ordenadas las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Charles Spurgeon decía que él le gustaba predicar de modo como si estuviera predicando a niños en la congregación, para que todos entendieran. Y eso debe estar en nuestros corazones. Esa habilidad para comunicar en aquellos que desean el pastorado. La enseñanza es algo importante, pero también la vida del hombre que enseña. Si alguno enseña, pero su propia vida no afirma lo que él enseña, su enseñanza no es nada, no vale de nada. No es un hombre creíble y por lo tanto no hay autoridad. Su autoridad se desvanece. La gente se admiraba de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Mateo 23, vamos un momento, por favor. Mateo 23, versículo 3. Mateo 23, 3. Mateo 23:3 dice, vamos a leer desde el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra
cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Puedes saber las leyes de una forma increíble, puede exponerlas, pero si su vida no reafirma lo que él enseña, no sirve de nada. Su autoridad no sirve. Eso era lo que Pablo le decía a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo en fe, en conducta, en el Señor. Debemos de ser ejemplo. Los pastores deben de ser ejemplo. No podemos decir que sea un hombre perfecto. No podemos decir, sino perfecto, sino un ejemplo. Podemos pedir, sí, que sea un hombre irreprensible, que pecados lo vayan a descalificar para ser un líder, según los requisitos que nosotros estamos viendo. ¿Cuál es el otro requisito que nosotros vimos o vemos en los pastores? Primera de Timoteo, capítulo 3. Nosotros vimos el siguiente, y eso lo vimos el domingo en la noche. Si usted no pudo estar acá, vamos a hablar de ellos rápidamente. Dijimos que es un hombre no dado al vino. No hablamos de que fuera un borracho. No dado al vino no significa que sea un borracho. ¿Por qué? Porque un borracho inmediatamente estaría descalificado como ministro de Dios, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Sino que estamos hablando de una persona que no es dominado por los vicios, sabiendo el fin que producen. Su mente y su corazón serán controlados en vez de el Espíritu Santo por el licor. No puede ser una persona que se asocia con los borrachos y comparte su vida, ni participa de actividades donde el licor es el amo. Un ejemplo, bares, tabernas, no son lugares para una persona que anhela el obispado. El licor nubla el entendimiento y acarrea otros pecados. Aquellos que toman, mienten, blasfeman el nombre de Dios, no cuidan de sus familias, palabras deshonestas salen de su boca, usan el nombre de Dios en vano y pleitos. ¿Qué es otra cosa que produce esto? Inmediatamente eso, pleitos. Vamos a ver, dice, no dado al vino, no que pendenciero. O sea, él no resuelve sus problemas con los puños. No resuelve su problema con los puños. No busca venganza, sino que confía en que Dios es su defensor y su escudo. Mía es la venganza, dijo el Señor. Es muy importante para el que desea ser pastor esto. ¿Por qué? Porque cuando hay pluralidad de pastores, o sea, cuando hay varios pastores, puede hacer que hay un tema en los cuales los dos no estén de acuerdo. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a arrollarme las mangas porque este es el momento de defender mi punto. No. ¿Qué va a hacer? Va a orar y va a pedir al Señor sabiduría para determinar si es algo personal o es algo que va en contra de la palabra de Dios. No es una persona que busca el pleito. También nosotros hablamos de que el que anhela el obispado debe ser una persona que no es codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas. Es el amor a tener siempre más cosas en esta vida. Se puede codiciar una fruta como lo hizo Eva. Se puede codiciar un manto babilónico como lo hizo Acán. Una viña como lo hizo Acab. Puede codiciarse una hermana como lo hizo Amón, que codició a su hermana Tamar. Se puede codiciar prestigio como lo hizo Ananías y Zafira. Se puede codiciar este mundo como lo hizo Demas, que amó este mundo.
El mismo Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7 dice que él tuvo problemas con la codicia y Dios por su palabra le reveló aún más su pecado, la codicia. La codicia llevó a un joven, un hombre rico, a despreciar al Señor Jesucristo porque amó sus posesiones. Regularmente, la codicia está atada a las ganancias deshonestas. Yo te pregunto, ¿es este tu pecado? ¿Es este tu pecado? En lo profundo de tu corazón, ¿tu codicia es lo de otro? ¿En lo profundo de tu corazón codicias? Si pudieras, ¿le quitarías a otros lo que poseen? ¿Dejarías al Señor por una casa, por un mejor trabajo, por un novio, una novia o un esposo o una esposa? Codicia. La frase no codicioso de ganancias deshonestas es afilarguros, a que significa no o sin, fileo o fila que significa amador, y argura, que es la palabra para la plata. Entonces la frase completa sería uno que está libre del amor al dinero. ¿Ustedes recuerdan uno de los discípulos que amó el dinero? Su nombre se llamó Judas. Él era el que administraba la bolsa del dinero. En una ocasión una mujer vino y derramó un vaso de alabastro muy caro, un perfume muy caro. Lo derramó delante del Señor. Y cuando él vio eso, dijo, uy, ¿no pudo haberse esto vendido para los pobres? La Biblia nos dice que no era una persona piadosa. ¿Cuál era su deseo? Porque él metía la mano en la bolsa y sustraía. Su pecado fue más aún evidente cuando vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Codicia, codicia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. ¿Cuándo son las ganancias deshonestas? ¿Cuándo son las ganancias deshonestas? Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Las ganancias son deshonestas cuando no vienen de una verdadera piedad. Ella siempre debe buscar más del Señor. La piedad siempre busca más del Señor y menos de este mundo. Hay hombres que parecen ser muy espirituales en la iglesia, pero en la calle son otra cosa. Buscan toda oportunidad de una ganancia deshonesta. Si puedo ahorrarme esto, si no puedo pagar aquel impuesto haciendo esta cosa, si puedo venderle esto a aquel, no diciéndole lo que tiene, sabiendo yo que está malo o que tiene un problemita. Ganancias deshonestas. Y estos hombres en Éfeso aprovechaban su falsa piedad para sacar dinero de los hermanos. La falsa piedad como una fuente de ganancia siempre traerá división y no edificación. La gente, en vez de buscar más de Cristo, buscarán las cosas de este mundo. Una pequeña casa, una pequeña piscina, un pequeño carro del año. Siempre algo más de este mundo. Lastimosamente, muchos pastores se han preocupado más por los dineros que entran a las cuentas bancarias de sus iglesias, que los hermanos tengan cuentas bancarias en los cielos, atesorando para el Señor. Se han preocupado más por estas cosas.
Pablo no está en contra de las ganancias, está en contra de las ganancias que se han obtenido de forma deshonesta. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Se está enseñando esto? Los pastores no dan ejemplo de esto. No dan ejemplo de esto. ¿Cuál es la esperanza del codicioso? ¿Cuál es? Su dinero. Esa es. Me ha preocupado mucho que hay pastores ahora que cobran, así prácticamente cobran, a lo que llaman seminarios, por enseñar la palabra de Dios, cosas que deberían enseñar a la iglesia. Usted abre periódicos y dice tal tema, la justicia, la justificación, la impiedad, y cobran. Me he preguntado de aquellos cantantes cristianos que dicen que su deseo es alabar y adorar al Señor y ponen en sus entradas precios. ¿Y ustedes han visto los precios? Cosas que nos asustan. ¿Por qué? Porque hay codicia en sus corazones, amor a esta vida. Algunos están volviendo casi a las indulgencias de la Iglesia Católica, cobrando para bendecir. ¿Qué debe tener más este hombre que desea el obispado? Debe ser un hombre amable. Debe ser un hombre amable, según Primera de Timoteo capítulo 3. Yo he visto que hay algo que impresiona a la gente, es que una persona sea amable. ¿Recuerda usted haber conocido una persona amable? Realmente, ¿qué impresión causa una persona amable? Porque no es algo natural de los seres humanos ser amable, no es. Si puedo, no le doy campo en el carro, en la fila, que no se me cole, ¿verdad? Que no es de nosotros ser amables. Yo tengo es mi derecho, es lo mío, que nadie me lo quite. Así somos, porque no es normal en nosotros. Pero los que han sido cambiados por Dios no son así. Mateo capítulo 5, versículo 46, dice lo siguiente. Mateo 5, 46. Dice lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Cómo son los hijos de Dios? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es como perfecto. Eso hacen los hijos de Dios. ¿Eres tú amable? ¿Eres tú amable? ¿Eres amable con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hermanos? ¿Eres amable con las otras personas? Niños, ¿son amables ustedes con los otros niños? No lo son. Si hay oportunidad, le doy.
Me hizo esto, le pego. Dice el Señor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza, dice Filipenses 4, sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Sin acepción, gentileza. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Él verá si hemos sido realmente gentiles. Porque hay algunos que solamente son gentiles aquí en la iglesia. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo le va, hermana? Pero en su casa, ay, ay, ay. ¿Cómo tratan a la mamá, al papá? ¿Cómo se tratan entre esposos? ¿Cómo se tratan entre hermanos? No hay amabilidad. Yo siempre he pensado en esto que pasó con Pedro. Pedro negó al Señor Jesucristo y el Señor tuvo toda la oportunidad para no ser amable con él y reprocharle lo que él hizo, haberlo negado. Pero cuando estuvo con él, le trató con tanta amabilidad. No lo excusó, pero sí lo animó a ser un pastor fiel y a seguir adelante. ¿Actúas tú así con los que te han hecho mal? Cuando estemos delante del Señor, ¿cómo nos tratará Él? También el hombre que desea ser obispo debe ser un hombre apacible, pacificador, que no busque el pleito. Que no busque el pleito. He pensado cuántas veces leyendo Hechos, Pablo fue golpeado. Le daban y otro y esto. Al día siguiente, muchas veces ya repuesto de sus golpizas, él no iba y decía, ahora estas me la van a pagar, voy a ir a buscar a aquel que me dio. Porque me agarraron varios, pero ahora yo lo espero ahora solito. Él va a ver frente a frente cómo le va conmigo. Nunca. ¿Qué hacía él? Iba y volvía a predicar el Evangelio. Porque su defensor es Dios, no él mismo. También yo recuerdo otro caso de otro hombre en la Biblia, Isaac. La Biblia nos dice que él tenía unos pozos y que él tenía unos pastores. Que él fue, hizo pozos y los pastores riñeron y él se fue de ahí. Él nunca buscó el pleito. ¿Y saben qué pasó? Siempre el Señor le bendijo. El Señor le dio bendición. ¿Por qué? No fue una persona que buscara el pleito. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Dice lo siguiente. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre, un hombre manso, un hombre pacífico, un hombre que no busca. ¿Está en contra? Le voy a dar. No, él si no busca no causar pleito. Dios odia a los hombres pleiteros. No avaro. Tengo problemas con esta palabra, no sé por qué. Pienso a veces que es Álvaro. Por la pronunciación, hermano. No por usted, hermano. Avaro. Deseo excesivo de obtener algo. Deseo excesivo de tener algo. Tales personas no piensan en los demás, solo en obtener algo para sí mismos. Igual que la inmundicia y la fornicación son idólatras. Una persona así es idólatra. Quitan el lugar que le pertenece a Dios. Saben que a veces nosotros cuando pensamos en una persona así, pensamos en alguien que está metido en un casino gastando plata. Ahí que busca y que va al otro día y pierde y otra vez va y gasta todo el salario del mes y se mete y no le importa nada. Pensamos en una persona así.
Pero no necesariamente es una persona así. De un hombre el Señor dijo lo siguiente: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Yo le pregunto a usted, ¿usted es una persona que se afana? Ay, hermano, gracias a Dios que el Señor nos ha libertado, que podemos descansar en Él. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el día, estamos pensando en lo de mañana? No estoy diciendo que no planifique, sino que usted vive angustiado por el mañana. Ay, y si hoy tengo esto y un hermano me pide ayuda y yo tengo esto hoy aquí, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Y ese hermano aún está más necesitado. No, mejor yo me lo guardo porque no sé qué. Hermanos, estaremos siendo idólatras. Estaremos afanándonos como ese hombre por tener y guardar para un día tener y disfrutar de todas esas cosas. Necio, dijo el Señor de aquellos que piensan así. Que no seamos personas avaras, sino más bien personas que con amor demos, que nos gastemos en dar. También la persona debe ser una persona que gobierne bien su casa, y no lo hemos visto. No lo hemos visto, hoy lo veremos en esta mañana. Que gobierne bien su casa. La palabra griega es prositeme, que es dirigir y cuidar. Dirigir y cuidar. Debe ser un padre, esposo y administrador de su casa. Un hombre que no puede cuidar y dirigir su casa no es un buen candidato para dirigir la iglesia. La función de gobernar no es la que hace un director en una orquesta. No es esa. No solamente es dirigir, sino cuidar, gobernar. Lamentablemente, hay hombres que han hecho tanto mal a la iglesia del Señor, que sus corazones han sido destruidos al pensar en un gobierno de la iglesia, porque no piensan en cuidar. Lo que piensan es en una persona nada más que dirige y yo tengo que hacer como él dice, pero que nunca ha mostrado cuidado por mi propia vida. Un hombre que gobierna y cuida a su iglesia es una persona que da alimento a tiempo a su casa. ¿Ustedes recuerdan el siervo fiel? ¿Qué hacía? Daba el alimento a los de su casa en el momento adecuado. Su ejemplo, su casa es el ejemplo más evidente de cómo cuidaría y él dirigiría una iglesia. Un pastor, óigame bien esto, un pastor que descuida su casa por la iglesia debería dejar de ser pastor. No hablemos de que es que no. Si usted está descuidando su casa, su hogar y su familia, usted debe dejar de ser pastor. No puede. Cuidar de su familia. Serán puestos en mucho los que han sido fieles en lo que, en lo poco. El hogar es como una pequeña iglesia. El hogar es como una pequeña iglesia. Puede hacer que algunos no sean creyentes. ¿Cómo los tratará? ¿Cómo tratará con esos? ¿Qué hará por ellos? Si es un buen padre, se ha preocupado por enseñar la palabra de Dios en su casa, ha cuidado de las necesidades de su familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice algo muy interesante.
Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y vean lo que dice, es peor que un incrédulo. Ay, ay, ay. Preocupado y ocupado en las cosas de su casa también. Él no ha rehuido la dirección de su familia. Pide a Dios sabiduría para dirigir entonces. Así puede hacerlo también en la iglesia. Con respecto a este tema, hermanos, dirigir. Usted sabe que hay hombres que han rehuido la dirección de sus hogares. Hay hombres que han rehuido la dirección de sus hogares. Ellos han dejado que sean sus esposas las que gobiernen sus casas. Eso es un terrible mal. Hay hombres que huyen de la responsabilidad. Yo quiero decirte a ti, esposa, escúcheme bien, hermanas, escúcheme bien. Si ustedes han cometido pecados en sus vidas, en sus hogares, ustedes serán culpables por ellos. Pero quiero decirle que sus esposos también son responsables por esos pecados de ustedes. Ustedes serán culpables, pero sus esposos son responsables por eso. Son responsables. Tú serás un irresponsable por no haber guiado a tu familia en el temor del Señor. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están en un barco, un gran barco. Hay un capitán y él es el que dirige el barco. Pues sucede que el capitán se va a descansar y deja al marinero a cargo del barco. Sucede que a medianoche el barco encalla, ¡pum! Y todo el mundo se asusta. ¿A quién creen que le van a pedir cuentas porque ese barco encalló? ¿Al marinero o al capitán? El marinero es culpable, pero el responsable era el capitán. Así también, varones, ustedes son responsables por sus hogares. Responsables. Hay hombres que han rehuido esta responsabilidad. Hay hombres que lo han rehuido. Hay alguno que dirá, bueno, de ahora en adelante las cosas se hacen como yo digo en la casa. Ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Qué es dirigir? Efesios capítulo 5, 25. Efesios 5, 25. ¿Qué es dirigir? Efesios 5, 25. ¿Qué es dirigir? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, dirigir es amar a sus esposas y no rehuir la responsabilidad que Dios les ha dado como maridos. Los maridos están llamados a amar a sus esposas, no a sujetarlas. ¿Está escuchando esto? Están llamados a amar a sus esposas, no a sujetarlas. Las esposas se deben sujetar a sus maridos, porque una esposa que ve que su marido le ama no tendrá ningún problema en sujetarse a él. La mujer que ve que su marido se sacrifica por ella no tendrá ningún problema en sujetarse a él. Pero si hay hombres que dicen cuando hay un problema, usted fue la que se equivocó, ve a ver cómo lo arregla, sabiendo que él no dio el consejo a tiempo, sabiendo que él no hizo las recomendaciones debidas. Hay algunos que se parecen a Adán, el irresponsable Adán. Ella fue
la culpable. No, tú tienes responsabilidad. Tú tienes responsabilidad. Aquel marido que ama a su esposa, toma el problema, toma la responsabilidad, no acusa, pero no excusa la falta, sino que con amor ayuda a enfrentar el problema y se asegura de que nos hemos dado cuenta que hemos fallado al Señor, tanto ella como Él mismo. Amor es un sacrificio, hermanos, hombres, es un sacrificio. Amar así es un sacrificio. Lo es. Cristo amó a su iglesia. Él tomó nuestras faltas y nuestros pecados y nuestras transgresiones y los llevó a la cruz. Él no tenía que morir en la cruz. Santo, sin pecado, llevó él mismo nuestras transgresiones. La Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. ¿Para qué? Para que fuese una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amor sacrificial. Todos los hombres hemos fallado, pero siempre hay perdón, siempre. Hay perdón para los que acuden al Señor. Y hoy es un buen día para comenzar, hombres. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy es un buen día para pedirle perdón al Señor por haber rehuido el gobierno de tu casa. Hoy es un buen día para tomar un libro de una persona que ha escrito acerca de la familia y comenzar a leerlo. Hoy es un buen día para orar y pedir sabiduría al Señor. Hoy es un buen día para buscar en las Escrituras qué pide Dios de mí como un hombre en mi casa. Es un buen día. Algunos han dicho que este requisito no puede ser cumplido por solteros. Nosotros tenemos ejemplos en Pablo y Timoteo. ¿Saben que un soltero también debe proveer para su casa? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, atención a esa palabra, a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Un soltero debe ser una persona también responsable y preocupada por las necesidades de su familia. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Entendemos que en los que son casados hay un muy buen lugar para ver si ellos realmente han sido hombres que gobiernan bien su casa y también pueden gobernar bien la iglesia. Con respecto a esto, mi propia experiencia, a muy corta edad, mi padre salió de mi casa. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, hermanos. Muy temprana edad yo tuve que asumir muchas responsabilidades en mi casa. Responsabilidades muy serias. Y Dios proveyó para todas ellas en su misericordia. Y eso dio un buen testimonio de mi propia vida como una persona responsable. Como una persona responsable. Un soltero puede ser irresponsable con el estudio, en su trabajo, con sus responsabilidades con sus padres. Un joven que es así, que es irresponsable en estas cosas, igual lo será cuando se case. Jóvenes, muchachas, esto es gratis. Un joven así irresponsable lo va a hacer igual en su casa. Hay un mal que dicen, no sé, cuando se casa él se arregla.
Él es responsable desde su juventud. Así que, jóvenes, si quieren vivir matrimonios con problemas, tomen a un joven irresponsable. También he considerado este punto también con respecto a las esposas, que gobierne bien su casa. He considerado este asunto bien con respecto a las esposas y a aquellos que están casados. ¿Cuán necesario es para el que anhela el obispado que su esposa sea una mujer de fe, una mujer piadosa? ¿Cuán necesario es? Este es un requisito realmente para los hombres que gobiernen su casa, pero he considerado esto. ¿Cuán necesario es? ¿Por qué? Porque dos no pueden andar por el mismo camino si no estuvieran de acuerdo, hermanos. Y el camino del obispado, los dos tienen que estar de acuerdo en esto. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablé y les hice un detalle del requisito del pastor, o fue hace unos 15 días, acerca de que él debe ser hospedador? Él puede ser hospedador, pero imagínense qué difícil si su esposa no es una mujer también hospedadora. Qué difícil le sería cumplir este requisito. El ministerio del obispado no es un ministerio solo para aquellos que están casados. La mujer que es esposa de un hombre así debe ser una mujer que también cumpla muchos de los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. ¿Deben ser las mujeres amables? Claro que sí. ¿Deben ser las mujeres no dadas al vino? Claro que sí. ¿Deben ser las mujeres apacibles? Claro que sí. ¿Deben ser las mujeres pendencieras? No deberían de ser pendencieras. Porque esto corresponde a la vida de una persona piadosa. Imagínense qué terrible. Un pastor dice, mire, vi a su esposa ya agarrándose en la carnicería porque no le vendieron lo que... Y se dio de golpes con el carnicero. La vecina que le echó una basura en el lado de ella y fue y la agarró a escobazos. Qué difícil sería algo así. Varones, dirijan y cuiden sus hogares. Sus esposas son las que mejor testimonio pueden dar de ustedes si ustedes tienen un anhelo ferviente por servir al Señor y lo demuestran con su vida. 1 Timoteo 3 también agrega algo más con respecto a esto: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primero, para comenzar, quiero decirles que este ha sido un pasaje controversial. Así, ya de una vez. Vamos a buscar Tito capítulo 1, versículo 6. Tito 1, 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El resultado de un hogar bien dirigido y cuidado debería implicar que hijos obedezcan y se sometan al liderazgo de un padre. Un padre que ha provocado la ira en sus hijos no tendrá como resultado la obediencia. El Señor manda a los padres a criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, un hogar bien dirigido no significa salvación. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un creyente? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué es un creyente? Juan, el Evangelio de Juan, según San Juan. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es una gracia salvadora. Es la voluntad de Dios, no de los padres.
Es Dios quien pone en ellos la voluntad para que crean, para que reciban arrepentimiento y fe. Es Dios. Es solamente Dios puede salvar. La salvación es un acto soberano de Dios. Imaginémonos el caso de un hombre que anhela el obispado y tiene un niño de 1 año. Podríamos decir, no, usted no puede ser pastor porque tiene un niño de 1 año. Bueno, es pastor y ese niño crece. A los 6 años, él todavía no ha recibido al Señor. Y cuando sigue creciendo, a los 15 años, todavía no ha recibido al Señor. Entonces, vamos a quitarle del pastorado porque su hijo no ha recibido al Señor. ¿De quién es la salvación entonces? ¿De sus padres o de Dios? Es de Dios. Es Dios en un acto maravilloso. Y nosotros en las clases de la mañana hemos estado hablando de esto, del arrepentimiento y la fe. Entonces el punto a seguir aquí es la competencia del pastor al guiar a sus hijos. Si él ha puesto los mandamientos de Dios por obra. Si nosotros vemos estos 2 pasajes, Timoteo y Tito, hay 2 cosas. Tito habla de creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Timoteo habla de sujeción y honestidad. Hay como un contraste, es la palabra, ¿verdad? Un contraste. Si ustedes pueden ver los 2 pasajes. Él dice, creyentes, dice Tito. Disolución significa libertinaje. Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Corrupción, relajamiento de la vida. Rebeldía. Rebeldía es que tiende a ser desobediente, ingobernable o insubordinado. Y aquí entraríamos en un problema serio en Tito 1:6. Porque un creyente no es así. Un creyente no vive en tales actitudes. En algunas versiones, esa palabra creyentes es cambiada por fieles. Entonces lo que entendemos es un contraste de las 2 cosas. Y para un mejor entendimiento de algo así, busquemos 1 de Samuel capítulo 2, que nos puede ayudar en este asunto. 1 de Samuel capítulo 2. Vamos a hablar de un hombre, su nombre Elí. Elí. Capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Sigamos leyendo versículo 22 ahora. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Él les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca
yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todas las nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Este hombre, Elí, teniendo 2 hijos, que servían en el ministerio, hombres que tomaban de las ofrendas a la fuerza, que dormían con las mujeres que llegaban a la puerta del templo. Su mismo padre Elí sabía lo que ellos hacían y nunca les había amonestado. Nunca los sacó del ministerio y los mantuvo ahí. Un día les amonestó. La Biblia dice que ellos no escucharon el consejo de su padre. Ellos morirían y serían culpables. Pero su padre también fue castigado por no hacer lo que Dios le demandó a él. Sus hijos vivían en una rebeldía, tomando cosas de Dios y profanándolas. Y Dios estaba enojado, y él lo sabía, y dejaba pasar las cosas sin hacer nada. Sin hacer nada. Que tenga a sus hijos en sujeción y toda honestidad. Que es un hombre que pone freno a la rebeldía. Y dice, yo y mi casa serviremos a Dios. No sé qué van a hacer ustedes. No pueden vivir en ese tipo de rebeldía. No está pidiendo que sean realmente salvos o creyentes, porque eso viene de Dios. Pero que sí sean hombres temerosos de Dios. Temerosos de Dios. El pastor Sugel decía lo siguiente: un gobierno o un buen gobierno no garantiza sumisión y contentamiento por parte de los gobernados. Nosotros mismos tenemos un Padre bueno, soberano y justo, un Padre amante, un Padre que nos da para nuestras necesidades. ¿Y cuántos pueden decir amén? Usted y yo tenemos un Padre amoroso. Pregunto, ¿somos todos hijos obedientes? No somos hijos obedientes. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, 2. Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Capítulo 5, versículo 2, un poco más adelante. Hablando, refiriéndose a Israel, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué hizo? Dio uvas silvestres. La respuesta de los gobernados no siempre es el reflejo de un buen gobierno. ¿Qué se busca entonces en este hombre que gobierne bien su casa? Que sea un ejemplo. Que no se diga de él, nunca amonestó a sus hijos. Vivió como a ellos les dio la gana. No, que se diga, ese hombre realmente amonestó a sus hijos. La salvación es de Dios, pero él se comprometió
ser firme con las cosas de Dios y que no se pasara por encima de honrar a Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta palabra gobernar aparece en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17. 1 de Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos gobiernan la iglesia. ¿Sabe? No es una junta directiva. No es una asociación. Los ancianos gobiernan la iglesia con la ayuda de diáconos. Ellos gobiernan la iglesia. Los ancianos gobiernan. Por su oficio le respetamos y obedecemos. Pues, ¿cómo es su gobierno? ¿Cómo es su gobierno? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 nos dice cómo es el gobierno de estos pastores. Dice lo siguiente, versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y oiga esto: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un gobierno de ese tipo. Me duele mucho que hoy día hay pastores que cuando hablan, se les habla de gobernar, gobiernan un templo, gobiernan las finanzas, gobiernan terrenos, carros, pero no se preocupan por gobernar la iglesia. Y si me escuchan pastores por otros medios como el internet, que Dios ponga en los corazones humildad y arrepentimiento para volverse a las ovejas y dejar de lado cosas que no traen edificación. Volverse y cuidar las ovejas siendo ejemplo de ellas. Para terminar, deseo preguntar: ¿cómo has guiado tu hogar? ¿Cómo lo has guiado? ¿Te has preocupado por ellos? ¿Has sido sacrificial? ¿O has rehuido el sacrificio? ¿Has rehuido el ser líder de tu casa? ¿Has rehuido ser el líder que esperaba tu esposa? ¿El padre que guía a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Así eres tú? Hay hombres que culpan a sus esposas en sus hogares. Aquí todo es culpa de ella. Pero pregunto, ¿has sido tú un buen esposo? Algunos piensan que solamente se trata de llevar la comida a la casa. No es eso. No es eso. ¿Te estás portando como Dios te pide que te portes? Esposas, hermanas, ¿han sido ustedes la ayuda idónea de sus esposos? ¿Han sido o pasan quejándose? ¿O han sido ustedes mujeres que dicen: aquí manda mi esposo, mientras esté él, porque cuando él se va yo mando? Hay dos formas de dirigir en este hogar. No. Hermanas, que su conducta y su fe sea para ganar a sus esposos. Ustedes deben de sujetarse a sus esposos en el temor del Señor. El Señor demandará esto de ustedes, hermanas. Hijos, si sus padres les han amonestado en el amor del Señor, si les han disciplinado, ustedes están en graves problemas. Niños, vuélvanme a ver, están en graves problemas, porque si sus papás han sido fieles con ustedes, ustedes tienen aún una mayor deuda. Y quiero decirles
que aquellos que no obedecen a sus padres, sus días no serán alargados en esta tierra. Es promesa de Dios que los padres que obedecen a sus hijos serán de larga vida. Hijos, ¿has obedecido a tus padres? Porque si no, te puede pasar lo mismo que le pasó a Ofni y a Fines. Si tú estás con vida, niño, joven, y no has muerto, es porque el Señor te está dando tiempo para que te arrepientas. Arrepiéntete. Para terminar, leamos 1 Timoteo, capítulo 3. Leámoslo juntos hasta el versículo 5. Conmigo, hermanos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. En la noche veremos los últimos 2 puntos. Les invito, hermanos, que el Señor guarde esas palabras en nuestros corazones.